Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar de acciones, de visiones, de política pública y de propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy hemos realizado una investigación en relación a temas bien interesantes como el tema del diario vivir y de la convivencia, que a veces es un poco complicada la convivencia en una urbanización, en un edificio, en la misma ciudad. Y para eso hemos invitado a Jonathan Gómez de la Fundación Bienestar. La Fundación Bienestar es la fundación de la mutualista Pichincha y que es su brazo ejecutor de toda la política social, ambiental de la mutualista. Y él es abogado justamente especializado en temas de gobierno, de ciudad, de legislación urbana, de propiedad horizontal y de mediación. Y me ha parecido interesantísimo invitarlo a él por el trabajo que está justamente desarrollando la Fundación Bienestar en relación al fortalecimiento de capacidades y de organización en las comunidades, lo que hablábamos en las normas de convivencia y apropiación de espacio público, ¿no? Normas de convivencia que a veces son completamente claras cuando están escritas, pero como no se conoce, generan conflicto. Y tenemos muchos conflictos, obviamente, en los barrios, en las urbanizaciones, en general en la ciudad. Jonathan, bienvenido el día de hoy. Y quisiera justamente conversar contigo de tu experiencia y del trabajo de la Fundación. ¿Cuáles son los problemas o los conflictos que son más recurrentes en lo que tú has podido ver en los barrios, en los edificios, en las urbanizaciones? Hola Vero, muchas gracias por la invitación. Me siento bastante contento de estar aquí para compartir contigo este espacio. Fundación Bienestar tiene más de 15 años trabajando ya en comunidades, especialmente en condominios a nivel nacional. Y de toda esa experiencia, algo que nos llama mucho la atención es que es recurrente el conflicto que se genera por un mal uso de las áreas comunales, mascotas y falta de pago en las expensas. Creo que está en el top 3 de los problemas recurrentes en los condominios a nivel nacional y que no distingue de estrato social o de ubicación. Da lo mismo, el mismo conflicto es transversal en cualquier condominio. Creo que estos son los 3 problemas como más recurrentes. Claro que sí. Y me supongo que uno de esos es el pago de las cuotas, pero bueno, ese no es el enfoque de este programa. Entonces, quisiera hablar un poquito más del tema del espacio compartido, del espacio público. ¿Es más por la utilización de las mascotas? ¿Es más por la utilización no sé, de equipos de sonido? Que creo que también es relevante para mucha gente, porque simplemente estás en tu casa, pero pones a 1000 el sonido y obviamente no dejas dormir o descansar, o debería estar regulado hasta ciertas horas. Entonces, ¿qué entendemos como normas de convivencia en espacio público? Claro, de hecho, hay un génesis del problema y creo que es una percepción equivocada del derecho de propiedad. Cuando nosotros compramos un departamento, una casa, un local comercial, una oficina, existe esa idea de que el derecho de propiedad es absoluto y que yo puedo hacer lo que yo quiera en esa casa, en ese departamento. Y parte de cómo lo manifiesto es justamente poniendo música a todo volumen o no respetando o considerando la afectación que puede existir a mis vecinos. Y lo que tú dices es cierto, o sea, el poner la música a todo volumen, no sé, usar maquinaria que genera ruidos, vibraciones hasta horas que son de descanso, es un problema bastante recurrente que afecta a toda la comunidad, porque el momento en que esto comienza a detonarse, los vecinos generan una actitud de resistencia,
y comienza a haber un rechazo, y eso es el combustible del conflicto. El respeto por las áreas comunales, por las áreas de uso colectivo, por las áreas públicas, no solo está en cumplir con disposiciones que están en las ordenanzas o en las leyes nacionales, sino también está en la forma en la que las personas entienden el derecho del vecino, el derecho a descansar, el derecho a tener una vida cómoda. Y eso es algo que genera muchísimo conflicto y es un dolor de cabeza para quienes administran condominios. De igual forma, las mascotas también pueden ser parte de esta contaminación auditiva, porque si es que no es una mascota no es atendida, son también generadores de mucha bulla, mucho ruido, y todo eso termina en un conflicto. Y cuando comienza a ser ya naturalizado el estado de conflicto, eh, todo va para mal, todo se convierte en un problema. La gente no respeta las normas más mínimas y se justifica porque es algo que voy a permitirme citar de muchos alumnos y gente que ha pedido asesoría a la fundación, y es que, bueno, si el vecino del departamento 3 hace fiestas hasta las 5 de la mañana, ¿por qué yo no? Ujú. Y así, y ese precedente negativo es el que comienza a volverse como la ley. Como no hay una forma, como no hay un respeto, todos se respetan. Y eso es un problema que lo hemos visto de cerca desde la fundación. Totalmente de acuerdo, y viene por un tema de contaminación auditiva, hace daño a la salud, genera conflicto, como tú dices, y es el irrespeto, ¿no? No es la convivencia de respeto y de ponerse en los zapatos del resto, de decir, bueno, de pronto le estoy molestando a mi vecino mientras yo me divierto, pero el uso de este espacio privado es privado para mí y para mi familia, pero un poquito más allá tengo que entender que hay vecinos que les puede estar molestando. Y lo que he visto es más bien una reacción negativa. El rato que reclamas por ese irrespeto, se ponen más bravos, ¿no? Se ponen más molestos todavía porque les estás reclamando de que has dejado pues el popó de los animalitos en tu jardín o en la calle, que es comunitario, que es lo más común, digamos, ese tema que es un irrespeto, o que las mascotitas están sueltas, y con el agravante de que las mascotas muchas veces se pierden, y ese es un gran problema que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces hay que entender eso también, y yo entendería que es una norma de convivencia pensando no solamente en el vecino, sino en una convivencia ciudadana, ya de una comunidad más grande que es la ciudad. Y en ese aspecto quisiera entender, Jonathan, qué está haciendo la Fundación y cuál es la normativa que es la adecuada para solventar estos temas y educar a los que se inscriben en este curso, o cómo podemos hacer para ir un poco más allá y educar a la ciudadanía. Bueno, la fundación desde hace 15 años viene trabajando en brindando servicios de acompañamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, buscamos fortalecer las capacidades organizativas de la gente que vive en condominios, que vive en urbanizaciones, porque lo que queremos es darles herramientas para que la gente conozca que no solo debe primar la buena voluntad, sino que hay normas, porque la percepción es muy subjetiva. Para mí, que mi perro corra libremente puede ser muy bueno, pero que vaya y ensucie a otro vecino está completamente fuera de esa misma percepción positiva. La fundación se encarga de establecer eh, como normas, pero construidas a partir de la misma comunidad. Asesoramos para que la gente se organice a través de directivas, capacitamos a administradores, a los propios condóminos, a promotores inmobiliarios, de constructores, para que conozcan lo que están haciendo. Es increíble que mucha gente que compra viviendas o que vende viviendas, corredores de bienes raíces, no conocen el régimen de propiedad horizontal. Y eso te lo puedo afirmar porque en todos los cursos que hemos tenido varias ediciones ya, vamos ya casi por la 15ª edición de este curso que es lo emblemático de la fundación, um, cuando preguntamos, antes de comprar su departamento, ¿usted leyó la ley o el reglamento de propiedad horizontal?
Y hasta ahora no ha habido quien me diga, sí, sí, de verdad leí, o por lo menos tengo una noción. La gente no conoce lo que compra. Y aún así se va a vivir a un régimen que desconoce y que por eso es que no se apropia, no asume las responsabilidades de vivir en comunidad, Ujú, ujú. de Y entender que su derecho termina cuando comienza el del vecino. así es. Dime, ver. No, y quería en este mismo sentido, y antes de continuar, Jonathan, hacer un espacio, hacer una breve pausa, simplemente para agradecer a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la corporación Favorita, que trabaja para la implementación de la economía circular y que quisiera compartir con ustedes este video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Una lata puede ser arte. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira. Volvemos contigo, Jonathan, y quería que me cuentes justamente cuando tú dices capacitamos y organizamos a las comunidades. Lo primero que hacen es lo que tú dices, preguntar, ¿usted ha leído las normas de propiedad horizontal? Y tienes un 100% que la gente te ha dicho, no, para nada. Entonces, ¿cuál es tu consejo? ¿Crees que vamos a asumir eso cuando nos cambiamos a una casa o algo así? De que vamos a ser tan responsables de leer la responsabilidad o debería ser la norma, perdón, o debería ser responsabilidad del administrador del edificio de convocar y dar a conocer las normas? Creo que la responsabilidad es multiactor, ya que está también en la cancha del constructor, del promotor inmobiliario, el que tiene que explicar que el régimen de copropiedad tiene características muy peculiares, tiene normas que deben ser cumplidas por quienes van a adquirir un departamento, una casa, una oficina. También por el administrador, de hecho, él es quien debe tener muy, muy, muy claro el régimen legal de la propiedad horizontal para poder solventar las dudas que van a darse en el día a día del condominio. Y claro, por obvias razones, el futuro comprador o quien está comprando tiene que estar inteligenciado en el régimen legal del bien que ha adquirido o que va a adquirir. Porque yo puedo comprar un departamento, incluso desde el tema financiero. Hay mucha gente que dice, bueno, yo contraté un crédito hipotecario y yo hice mis cálculos y sé que puedo pagar tal o cual cuota del préstamo, pero no considero que al momento en que yo adquiero ese bien bajo PH, debo pagar una expensa mensual de por vida. Y eso debe ser entendido. Porque incluso el préstamo hipotecario puedo terminarlo de pagar en 10, 15, 20 años, pero la expensa del condominio es para siempre, mientras tenga yo la propiedad de ese bien. Obvio, yo quiero tener una experiencia de vida muy linda, quiero dar protección a mi familia, confort y demás, pero para poder acceder a esos bienes comunales, a la piscina, a la sala comunal, debo estar allí en el pago de las expensas. Entonces, esta, esta suerte de equilibrio entre derechos y obligaciones debe estar muy bien con el negocio inmobiliario. Desde el constructor para saber que si es que pongo más amenidades en el conjunto, más servicios comunes, la expensa va a ser mayor y por ende esto va a requerir de una capacidad financiera distinta de mi público objetivo y también del comprador, porque él debe saber que si es que tiene tantas maravillas del condominio, la expensa va a ser mucho más alta y debo tener la capacidad financiera para poder cubrirlo. Ujú.
Ahora, en términos de tenencia de mascotas, Jonathan, la ley de propiedad horizontal te establece ciertas regulaciones y también las ordenanzas, la 019, en el caso de Quito, ¿no es cierto? Habría que ver qué ordenanzas específicas también tienen cada ciudad. Pero en ese caso, ¿cuáles son las características de las normas de convivencia con mascotas? Un poco para también que la gente que nos oye sepa cuáles son, no solamente es la problemática, sino qué es lo que debería hacerse con las mascotas, ¿no? Sacarle a pasear, recoger lo que ensucian, tienen ciertamente que estar en el espacio público, pero qué pasa casa adentro, etcétera. ¿Cuáles son esas normas básicas de convivencia para cuando uno tiene mascotas? Bueno, las mascotas ahora ya no son objetos o adornos o juguetes, sino son parte de la familia. Y acertadamente la Constitución reconoce sus derechos, ¿sí? Y los vuelve sujetos de derechos a los animales. Y eso es muy importante porque eso hace que les regresemos a ver a las mascotas como sujetos de derecho y sobre todo como miembros importantes de la comunidad. Ahora, la otra cara de la moneda es cuando la irresponsabilidad es lo que prima al momento del cuidado. En el condominio se vuelve un problema bastante difícil de manejar y hay muchos condominios que optan por prohibir mascotas, lo cual es completamente ilegal. No pueden prohibir tener una mascota. No existe sustento jurídico para que puedan prohibirme a mí tener una mascota dentro de mi Eso es condominio. importante, eso es Sí, importante. y, Porque si hay edificios que no te admiten ni alquilan si tienes mascotas. claro, o más aún en el caso en que yo soy copropietario y que tengo mi mascota y que después la asamblea resuelve o la administración resuelve que está prohibida mascotas. Eso no funciona así. O sea, si bien el animal es sujeto de derechos, ya en estricto rigor, según la legislación civil, un animal es un bien mueble y nadie puede prohibirme tener o no, porque no está prohibido por la ley. Y si no está prohibido por la ley, puedo hacerlo. Además, si es que yo cumplo con las disposiciones de cuidado mínimas que ya establece justo la ordenanza que tú mencionas, la 019, no hay ningún problema. Y el problema no es del animal. Ojo, y esto tenemos que ser tajantes. El problema no es el animal, el problema es el dueño responsable. Así es. Sí, solo por un dato curioso, como te comentaba fuera de cámaras, desde el 94, la Organización Panamericana de la Salud cambia la designación de perro callejero y lo llama perro de dueño irresponsable. Esto dice mucho y es muy importante entender que el problema no es el perro como tal, el problema es el dueño, que no conoce las normas y no las ejecuta. Correcto. Y tenemos perros, más de 600,000 perros en todo el distrito metropolitano. Tenemos en las áreas rurales, especialmente en el noroccidente, de gente que se enamora de una mascota cuando es o un perrito o un gatito, de cuando es bebé, después ya crecen, no los pueden mantener y van a botar en las carreteras del noroccidente especialmente, y vemos cómo estas tienen ya problemas, cómo afectan a la vida silvestre, y son mascotitas que están en la calle abandonadas. Entonces, ya como tú dices, es una tenencia totalmente irresponsable y que se vuelven en perros callejeros, porque además creen que se les da de comer y después abre la puerta para que vayan a jugar en la calle y estén con otros perros, y ahí se cruzan, ahí les atropellan, ahí es donde se genera todo el malestar que vemos en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esto, Jonathan? ¿Cómo combatimos esto? Primero, creo que a través del conocimiento. O sea, es importante que entendamos, que conozcamos que hay una norma, que hay normas internas dentro del condominio que pueden servir y de aplicación también de alcance local, ¿no? En el caso particular, hablando desde aquí de Quito, la ordenanza 019 es un avance bastante importante para entender al animal desde un punto de vista integral, ya no solo
condenar, sancionar y castigar el maltrato físico, la tortura, sino entender que hay libertades y dominios de bienestar animal que van desde el cuidado básico como la alimentación hasta el cuidado emocional del animal, desde la socialización para que alcance un nivel de bienestar. ¿Cómo llegar a ser más responsables con los animales? Bueno, primero merecen cuidado, afecto y espacios de socialización. Y segundo, trasladando esas regulaciones a mi entorno más cercano, o sea, volver subsidiarias las normas a algo más próximo. En este caso, los condominios pueden establecer regulaciones muy importantes, muy aplicables incluso, pero no con el fin solo de sancionar, y eso a veces es necesario explicarlo con más detalle. No, el fin de una regulación no es sancionar por sancionar. No es que el condominio se va a volver millonario porque pone más multas, porque, eh, porque se vuelve eficiente sancionando, sino es cambiar el comportamiento, los hábitos y la conducta de quienes viven en el condominio. Entonces, el establecer normas para prohibición de perros que circulen sin collar, sin placa, sin identificación en áreas comunales. Tienen que estar siempre acompañados de su dueño, de una persona que tenga incluso la capacidad física para poder controlar a un animal. No puedo dejarle a un niño de 4 años con un Rottweiler o con un Pitbull que le duplica el peso. Sería absurdo. Y esas cosas ocurren, igual lo que tú decías. Hay mucha gente que deja a los perros sueltos y los perros obviamente van a ensuciar por donde encuentren áreas exclusivas de otros copropietarios, áreas comunales, sitios públicos. Debe haber sanciones. Creo que lo mejor que puede haber es campañas de concientización al interior de cada condominio para explicar que el condominio no está en contra de que existan mascotas. Lo que está en contra del cuidado, de la falta de cuidado o de la tenencia irresponsable de sus dueños. Establecer multas pecuniarias, establecer sanciones de trabajo comunitario, tal cual lo está estableciendo actualmente la ordenanza. Solo un ejemplo. Las sanciones que actualmente establece la ordenanza 019 van desde los 120 hasta los $4,000. Así es. Entonces, estamos hablando de sanciones que si es que yo incurro, me van a afectar al bolsillo, sin perjuicio del mal rato que va a hacer que me sancionen por ser irresponsable, me va a afectar también a mis ¿Quién te finanzas. sanciona, Jonathan, en ese caso, si es que uno ve este tipo de cosas o son las urbanizaciones, tienes que hacer la denuncia ante la agencia de control, ante quién recurres? Porque eso es lo que pasa también, es impunidad a todo lado. Tenemos buenas normas, pero nadie hace nada. Claro, bueno, hay que reconocer, hay que ser objetivos y hay que reconocer que hay un avance importante en la legislación. Sin embargo, el problema, no solo en este caso, sino en el país, es la falta de institucionalidad y que se encargue, que permita el manejo de las denuncias de forma oportuna. El canal es la Agencia Metropolitana de Control aquí en Quito, entonces las denuncias incluso la pueden hacer a través de la página web. Hay un link en el que las personas ingresan los datos que solicita la página, llenan los campos, añaden fotografías o videos que sirven de pruebas y el órgano regular interno de la administración se encargará de mandar a las personas que verifiquen, a los inspectores y demás. Eso es en teoría, claro, lo que debería es el deber ser, ¿no? Pero internamente el condominio puede también establecer protocolos que sirvan para como cerrar el círculo para que no existan dueños irresponsables, ¿no? Capacitación, socialización, brindar incluso a veces las facilidades. Un condominio puede organizarse para poner dispensadores de funditas plásticas, de funditas para los desechos, las deyecciones de los perros en ciertos lugares estratégicos, poner carteles, recomendaciones, algo que sea motivante, no solo irse desde el lado coercitivo, desde el lado punitivo, sino desde el lado de la motivación, desde la inspiración. Y que no haya pretexto de que no me olvidé la funda y por ahí dejo los excrementos, porque también es fastidioso para la otra persona que va y que se encuentra con este tipo de cosas. Es siempre pensar, como decían, ponían en los baños,
piensa que cómo te gustaría que te dejen el baño a ti, y es limpio, ¿no es cierto? Es limpio. Para ir terminando, Jonathan, ¿cómo se inscriben en los cursos? Yo quisiera que nos comentes cómo se haría la inscripción en los cursos que brinda la Fundación Bienestar más de 15 años y que tiene gran trayectoria en este tipo de capacitación justamente de normas de convivencia y además una capacidad de apoyo a organizar comunidades que es fantástica. ¿Cómo sería el proceso para que quienes nos oigan pues sepan cómo inscribirse? Bueno, muchas gracias por el espacio, Vero. Creo que hacemos una invitación a las personas que puedan inscribirse en este curso. Fundación Bienestar es una escuela permanente de capacitación en temas de régimen legal de propiedad horizontal. Abordamos los temas más relevantes de la ley de propiedad horizontal y sus reglamentos para que un administrador esté capacitado para ejercer su trabajo de la mejor forma. Para conocer las fechas y los temarios de nuestros cursos, pueden acceder a nuestra página web, que es fundacionbienestar.org.es, pero sobre todo a nuestra página de Facebook. En Facebook actualizamos constantemente, incluso damos tips y tenemos un blog con información muy entretenida y bastante didáctica sobre cómo administrar mejor a nuestro condominio y sobre todo manejar los conflictos que se derivan de este día a día. Perfecto, ok. Bueno, con esto cerramos este espacio agradeciéndote a ti, Jonathan, como Fundación Bienestar, a todos por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página, darles un like y seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram y YouTube para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Vero. Chao. Chao.